Buenas, profe, ¿cómo andamos? ¿Cómo están, señores? Chicas, Tranquilo. ¿todo tranquilo? Sí, Bueno, una ñepita. vamos a comenzar nuestro día de hoy. Hola, profe. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien. ¿Todo bien? Te quería comentar más algo, profe, con el tema del trabajo práctico que alzamos al campus. Eh, Que yo, por ejemplo, mandé unos 30 minutos antes de que sea el horario de entrega eh, y me saltó que mandé tarde el trabajo. ¿Sí? Y a mí y a unos compañeros más le pasó eso. No sé si hubo un fallo o algo así de la parte de entrega de trabajos, de la plataforma o algo así. Bueno, la verdad que yo no revisé todavía porque no tenía internet, bro. Ah, entiendo. Y, pero acaso no era hasta el 3. Eh, ¿Hasta el 3? Fíjense por bueno, vamos a fijar un poco ahora después la... No, hasta hoy nomás estaba estipulado, ingeniero, hasta las 17:55. Mm, y Lo no pudieron que, lo alzar. que era, lo que era diferente es lo siguiente. Normalmente cuando nosotros subimos las tareas de los trabajos de las otras materias, ¿verdad? Nos da la Mm, opción de alzar el archivo, guardar cambios. Luego nos tira a la pantalla anterior, pero mm. la diferencia con el de usted es que el de usted pedía nuevamente tipo una confirmación de envío del documento. Y muchos de los compañeros no confirmaron porque ya se subió el documento, ya está subido. Y Ah, como, por ejemplo, subiste 2 horas antes, ahora te dice que está retrasado porque vos no reconfirmaste el envío. Eso es pero lo que pasa. si levantaron yo no hay problema. Sí, sí, se levantó y figura el horario que se levantó, No, pero pero eso no va a solamente ser que la problema. observación dice que supuestamente está en retraso. No, no, no hay problema eso. De lujo. No se hagan problema de eso, ¿sí? Vamos a tratar de Dale, Dale, solucionar, gracias. vamos a tratar de solucionar eso. ¿Está? No se desesperen por eso. Bueno, hoy vamos a ver un tema que seguramente ustedes ya habrán visto en instalación eléctrica, en alta tensión, en electricidad de potencia, pero también figura en nuestro programa. Entonces, por lo menos algo livianito vamos a ver hoy. No sé si va a ser tan igual como con lo que ya vieron o tan diferente. No creo, ¿verdad? Tal vez un poquitito liviano puede ser que sea muy fácil para ustedes ya, porque ya vieron. Y si es así, me alegro. Bueno, vamos a ver un poquitito el origen de los cortocircuitos, los tipos de cortocircuitos, o sea, las fallas, las fuentes, ecuaciones, ya sea en porcentaje, en tanto por uno, en por unidad, etcétera. Y las ecuaciones correspondientes. Y o sea, un ejemplo un poco complicadito, o sea que no es complicado, sino que pide varias cosas nada más. Entonces, es cuestión de atender nomás en el momento de realizarlo, ¿verdad? Pero no es nada complicado, es cuestión de análisis de circuito. Y ustedes son especialistas en análisis de circuito. Bueno, quiero que se entienda por cortocircuito o fallas. Aquellos defectos provocados por un contacto entre un conductor y tierra o bien entre conductores. Esto puede ser ocasionado accidentalmente por un accidente, etc. Las causas pueden ser múltiples, que puede ser de origen eléctrico, de origen mecánico, siendo lo de origen eléctrico los contactos directos de dos conductores activos entre sí, entre las tres fases o entre fase neutro, etc. Y de origen mecánico debido principalmente a la caída de algún cuerpo extraño sobre la línea, principalmente un cuerpo conductor,
o una ruptura de conductor o aisladores, a un golpe de pico en un cable subterráneo, etc. También los aisladores aéreos, principalmente los aisladores de vidrio y de porcelana, que muchas veces por vandalismo la gente hacen tiro al blanco con el aislador, rompe y ya comienza a ocurrir las fallas incipientes hasta que se va agravando esa falla. Puede ser también como ocasionado por falsa maniobra, como en la apertura de un seccionador con carga, que es grave, jamás tienen que hacerlo eso. Conexión de una línea que se haya compuesta a tierra, este también es otro problema que muchas veces ocurre cuando se hace mantenimiento en una estación. La gente puede olvidarse de la puesta a tierra y energiza la línea y entonces se arma un feroz cortocircuito. O cuando se está trabajando en dos estaciones en las puntas de una línea y durante las pruebas de cierre y apertura de los equipos de maniobra, ya sea de seccionadores e interruptores, accidentalmente el operador puede cerrar el interruptor de línea y está cerrando con puesta a tierra en la otra punta. Entonces, esas son falsas maniobras. También puede ser de origen atmosférico debido a la descarga de rayos que alcanzan los conductores de una línea, los cuales pueden provocar la aproximación de los conductores y alteración de los aisladores. Pueden romperse los aisladores, entonces ocurren las descargas parciales en esa columna de aisladores, dependiendo de la cantidad de polleras que pueda dañarse en esos aisladores. Por eso, normalmente, ustedes ya vieron los tipos de aisladores, la de porcelana, la de vidrio, la de el otro tipo que no viene ahora su nombre. Poliméricos. Se prefiere lo de origen, lo de vidrio o de porcelana. ¿Por qué? Porque principalmente lo de vidrio, porque lo de vidrio, cuando ocurre alguna falla en el aislador, se rompe y se nota. Muchas veces lo de porcelana se rompe y no se ve. ¿Por qué? Porque no se destruye totalmente. Y lo de polimérico, lo que normalmente ocurre es que existen ciertos pájaros que quieren comer el polímero de la pollera del aislador, entonces se va pelando todo y después ya ocurren las descargas parciales. Bueno, los tipos de cortocircuito que podemos tener son los tripolaros simétricos, defecto entre las tres fases, o sea, trifásicos tripolares, y son aquellos en la que las tres tensiones al punto de cortocircuito son nulas, y las tres fases presentan carga de cortocircuito simétricas, aunque este tipo de defecto no suele presentarse muy a menudo. Es que es el que más se utiliza a efecto de cálculo de corriente de cortocircuito y suelen ser debido a fenómenos mecánicos, como ser la caída o destrucción de una torre de alta tensión, que puede ser ocasionado por una tormenta, un tornado, etc. O vandalismo, también se da ese caso. En nuestro país ya tuvimos varios casos de eso, así que también ocurre vandalismo. Caída directa de un rayo sobre una fase. Si la resistencia a la toma de tierra de la torre es elevada, puede resultar un potencial de tierras suficientemente elevado para que se produzca el cebado en las otras dos fases. Es decir, es importantísimo el nivel de tierra de las torres. Por eso normalmente en la llegada de las torres de llegada en las estaciones, las 5 últimas normalmente se suele tratar de que la resistencia y aislamiento sea lo más de puesta a tierra, sea lo más bajo posible. De tal manera justamente para evitar eso. Pero en las demás, hasta
Lo ideal sería entre 5 y 7 megón, pero no, normalmente no llega. También puede ocurrir por falsas maniobras con seccionadores. Esto ocurre normalmente, esta falsa maniobra, en la subestación, en los puntos, en los alimentadores normalmente, cuando por A o B razón el operador equivocadamente abre, en vez de abrir un interruptor, abre un seccionador. ¿Por qué razón? Porque normalmente en los tableros de Metal Club, que se le llama así tablero de Metal Club, en las subestaciones, como se parecen todos y en la noche puede el operador puede sin darse cuenta abrir un seccionador con carga, entonces eso es tremendo. O puede cerrar un interruptor con defecto a tierra. Entonces, por ejemplo, puede ocurrir que haya un accidente de tránsito y se haya tumbado una columna y salió fuera de servicio, pero el operador no sabe por qué salió fuera de servicio su línea. Entonces, intenta nuevamente normalizar y ahí ya normaliza sobre falla. Entonces, eso es grave también. También puede ocurrir cortocircuitos bipolares por defecto a tierra. Se producen las mismas circunstancias y las mismas características que las anteriores, pero son menos frecuentes. Y los cortocircuitos unipolares a tierra, este tipo es el más frecuente en redes de compuesta a tierra a través de una impedancia de bajo valor. La corriente de cortocircuito dirigida a tierra puede superar la mayor corriente que aparezca en un cortocircuito tripolar. O sea, normalmente el cortocircuito monofásico a tierra unipolares son bastante severos. Entonces acá en este gráfico nos está mostrando los tipos de cortocircuito que puede ocurrir. Cortocircuito tripolar, o sea, entre las tres fases, unidas las tres fases. Cortocircuito bipolar sin defecto a tierra, o sea, entre dos fases. Puede ocurrir cortocircuito bipolar con defecto a tierra. Puede ocurrir cortocircuito unipolar con defecto a tierra. Y puede ocurrir cortocircuito doble contacto a tierra. Más grave todavía. Entonces, si esto, por ejemplo, ocurre cerca de las estaciones y si no actúa eficientemente los equipos de maniobra, o sea, los equipos de protección, normalmente los transformadores ahí sufren severas consecuencias. Los cortocircuitos de doble contacto a tierra se presentan en redes con neutro aislado o en aquella compuesta a tierra compensante. Esta corriente puede ser mayor que la corriente a un cortocircuito bipolar con o sin contacto a tierra. O sea, todos son graves. Lo ideal es evitarlos. Bueno, también efecto de la falla podemos tener por calentamiento debido a corriente de cortocircuito. Avería originada por los arcos. También puede ocurrir arcos en línea de media, por ejemplo, en los campos, por la velocidad de los vientos, los conductores, si los vanos son muy largos, o sea, una torre, o sea, una columna media con respecto a la otra, y no están bien separados los conductores, entonces pueden tocarse. O llamémosle cuando el paraboleo de las líneas no están bien hechas. Entonces sufren elongaciones bastante peligrosas y los conductores pueden llegar a tocarse por la acción del viento. Entonces eso también puede ser consecuencia de falla en el circuito eléctrico. Accidente de los disyuntores. ¿Qué quiere decir eso? Puede ser que los disyuntores, o sea, los interruptores, abran dos fases o una fase nada más y entonces puede ocurrir grave falla. Disyuntores y fusibles, que deben tener una capacidad de ruptura adecuada para que
durante un cortocircuito puedan funcionar y cumplir su cometido sin sufrir avería. Además, la suficiente capacidad de ruptura para eliminar la avería con rapidez y seguridad. Todo ello accionado por los equipos de protección. Y los fusibles tienen que actuar dentro de la curva de actuación. Por tanto, para elegir adecuadamente un interruptor es necesario calcular el valor de la corriente de cortocircuito en el momento en que se produce la interrupción del circuito, como el valor máximo de dicha corriente en momentos iniciales. Algunas consecuencias, otras consecuencias de los cortocircuitos, tenemos los esfuerzos electrodinámicos normales. El paso de la corriente muy elevada va acompañado de esfuerzos electrodinámicos muy importantes que pueden producir deformación en las barras y en las conexiones, rotura de aisladores, soportes e incluso avería considerable sobre los arrollamientos de las reactancias y de los transformadores. Normalmente los transformadores sufren graves consecuencias en este tipo de averías. Si esto no tiene la rigidez mecánica suficiente. Es decir, si no actúa rápidamente los equipos que puedan, o sea, los equipos de protección para liberar los transformadores, entonces esto puede causar grave daño a las bobinas. Bueno, para eso también están los ensayos de verificación de los transformadores, principalmente las mediciones de rigidez dieléctrica, los ensayos físico-químicos del aislante, como también la cromatografía y principalmente si actuó el Buchholz, entonces, o sea, puede ser provocada la actuación de Buchholz, porque el Buchholz es el elemento de protección mecánica del transformador que actúa por acumulación de gases, muchas veces por falla incipiente y en otros casos por fallas severas, como en este caso, por ejemplo, el esfuerzo electrodinámico normal, entonces son fallas severas. También las sobrecargas en las líneas de transmisión puede causar la elongación de los conductores y eso puede ocasionar por la acción de los vientos que se toquen los conductores o puede ser que toque algún árbol o algún equipo de transporte que está transportando cargas elevadas. Entonces puede ocurrir también este tipo de accidentes. Las caídas de tensión elevada. Las corrientes de cortocircuito al atravesar los diferentes elementos de la red provocan caídas de tensión que pueden provocar el desenganche de las máquinas, o sea, el desacople de las máquinas síncronas o asíncronas y poner en peligro la estabilidad de las redes. Entonces la sobrecarga, principalmente, pues, en el caso de la máquina síncrona, se refiere a los generadores, entonces puede ocurrir el efecto de penduleo, entonces pierde estabilidad las máquinas de la central y salen de sincronismo y salen fuera de servicio. Y la red pierde estabilidad la red que está alimentando esa central. Bueno, los elementos integrantes que son fuentes básicas de corriente de cortocircuito son primeramente los generadores, que son elementos normalmente máquinas síncronas. Cuando se produce un cortocircuito en un circuito alimentado por un generador síncrono, este continúa produciendo tensión, dado que la excitación de campo se mantiene y el motor primario hace girar el generador a una velocidad prácticamente igual a la nominal. O sea, si no actúa oportunamente los elementos de protección, entonces los generadores pueden continuar suministrando corriente y alimentando la falla. A eso se refiere. La tensión generada produce una corriente de cortocircuito de gran magnitud que circula del generador hasta el punto de falla. Entonces los elementos de protección son de mucha... tiene que actuar eficazmente en el momento adecuado y cuando tiene que actuar.
Los motores síncronos también son elementos generadores que alimentan, o sea, son fuentes de cortocircuito. Es decir, que tienen un campo excitado por corriente continua y un arrollamiento en el estator en que circula corriente alterna. Toda máquina síncrona, ustedes saben, que tiene una excitatriz, entonces la excitatriz es independiente y continúa siendo alimentado. Y peor todavía si la máquina motriz no desengancha, en el caso de los generadores. Entonces va a seguir alimentando la fuente de cortocircuito. Tan pronto que se establece el cortocircuito, la tensión del sistema cae, reduciéndose a un valor muy bajo. En consecuencia, el motor síncrono conectado a él deja de entregar energía a la carga mecánica y comienza a disminuir su velocidad. Eso ocurre en el caso del motor síncrono. ¿Por qué razón? Porque el motor síncrono no tiene máquina motriz, no como el generador. Sin embargo, la inercia de la carga sigue moviendo al rotor del motor en forma similar a lo largo a lo que podría hacerlo un motor primario que acciona un generador. Es decir, tiene un cierto tiempo de parada. O sea, lleva un cierto tiempo la parada del motor. Entonces, mientras está girando el rotor, está alimentando, sirve como fuente de cortocircuito. Motores asíncronos también son, o de inducción, también son fuentes básicas de corriente de cortocircuito. Cuando ocurre el cortocircuito, hasta que pare totalmente, sigue alimentando con un cierto valor esa falla. Bueno. También es importante definir un poquitito la reactancia de las máquinas rotativas. Por un lado tenemos la reactancia subtransitoria, que es la reactancia aparente del arrollamiento del estator en el instante en que se produce el cortocircuito. Reactancia aparente del arrollamiento del estator en el momento en que se produce el cortocircuito. Y determina la corriente de cortocircuito que circula durante los primeros ciclos. O sea, en la duración de la corriente de cortocircuito es de 0 a 10 ciclos en el caso de las reactancias subtransitorias. Está también la reactancia transitoria. Es la reactancia inicial aparente del bobinado del estator. Si se desprecian los efectos de todos los arrollamientos amortiguadores y solo se consideran los arrollamientos del campo inductor, esta reactancia determina la intensidad que circula durante un intervalo indicado anteriormente, que oscila entre 50 a 200 ciclos, o sea, va mucho mayor todavía. También tenemos la reactancia síncrona. Determina la intensidad que circula cuando ha llegado a un estado de régimen permanente y solo se hacen notar sus efectos después de transcurrido algunos segundos, desde el instante en que se produjo el cortocircuito. Carece de valor en los cálculos de cortocircuito relacionado con la aplicación de interruptores, fusibles y contactores. Esto se refiere más bien para casos de distribución. También es importante las ondas simétricas de las corrientes de cortocircuito. Entonces, acá en la figura vamos a ver la amplitud de onda, cómo decrece rápidamente debido a, como ya se ha visto anteriormente, de acuerdo a la fuerte reacción desmagnetizante de la corriente de cortocircuito, que es muy reactiva y hace disminuir el flujo inductor y consecuentemente la fuerza electromotriz. La intensidad de la corriente inicial de cortocircuito está limitada por la reactancia de dispersión del generador. Y el valor eficaz de la corriente está dado por la FEM dividido en la reactancia de dispersión. Entonces acá tenemos el gráfico. A este valor inicial de la corriente de cortocircuito también se le llama corriente eficaz de cortocircuito de choque. Igual al raíz de 2 veces la corriente de cortocircuito. Ustedes ven que en el inicio la corriente del cortocircuito vemos que es
bastante grande. Después va cayendo descompasadamente. Entonces, primeramente aparece el valor máximo de la corriente de cortocircuito de choque. Después aparece la corriente de cortocircuito. Acá está dividido el periodo transitorio, el periodo subtransitorio y el periodo transitorio. Entonces, durante el periodo subtransitorio aparece el valor máximo de la corriente de cortocircuito de choque. En el periodo subtransitorio aparece la corriente simétrica de cortocircuito de choque. Y en el periodo transitorio aparece la corriente permanente de cortocircuito. Entonces, es importante que miren bien esta curva cuando están definiendo estos periodos de transitorio, subtransitorio y transitorio. Todos estos le dan cierto valor después cuando vamos a hacer los cálculos correspondientes en un circuito eléctrico. Así como existe la onda simétrica, también tenemos las ondas simétricas de corriente de cortocircuito. En el caso de que el cortocircuito se establezca en el instante en que la fuerza electromotriz pasa por cero, como la fuerza electromotriz es sinusoidal, entonces en el momento que pasa por cero, la corriente de cortocircuito adopta la forma como vamos a ver en la figura. Y se sabe que si una inductancia se pone repentinamente bajo tensión, la corriente que se forma consta de una componente unidireccional de corriente continua adicional, de magnitud igual a la corriente alterna. Entonces vemos esa condición en este gráfico, la onda asimétrica, cómo se comporta en el periodo subtransitorio, transitorio y el periodo transitorio. Entonces vemos el valor de la corriente máxima de corriente de cortocircuito de choque que ocurre en el periodo transitorio, en el inicio prácticamente. Después aparece la corriente de cortocircuito, corriente simétrica de cortocircuito de choque. En el periodo transitorio ya aparece la corriente simétrica de cortocircuito de choque y continúa en el periodo que le sigue, que es la corriente permanente de cortocircuito. ¿Me están escuchando ustedes, gente? Hola. Sí, profe, estamos escuchando. Bueno, ¿Se escucha, profe? ¿se entiende? ¿Se entiende con lo que estoy diciendo? Sí. Bueno, Sí, ingeniero. bueno, son valores que ustedes ya, o sea, definiciones que ustedes seguramente ya vieron. O van a dar otra vez, no sé cómo. Pero nosotros tenemos que definir también por qué, porque tenemos que ver, tenemos que hacer los cálculos también de cortocircuito, entonces tenemos que conocer un poquitito estas condiciones. Entonces en la onda simétrica aparece la corriente de choque que es igual a 2 veces la corriente, 2 raíz de 2 veces la corriente de cortocircuito. Es decir, el doble del valor para el caso de la fuerza electromotriz máxima. Este valor es solamente teórico porque, como se ha comentado, hay que tener en cuenta el amortiguamiento del circuito. Por lo que en la práctica y según los resultados experimentales se tiene el siguiente valor. Va a depender otra vez de este valor, 1,8 por ahí de 2 veces la corriente del cortocircuito, que es igual a 2,55 veces la corriente de cortocircuito. Esto depende otra vez de la cercanía o lejanía de la fuente de cortocircuito. Entonces, para los cálculos también se tiene que tener en cuenta si estamos próximos al generador o estamos alejados a la fuente de generación. Todas esas condiciones hay que tener en cuenta. Bueno, acá vamos ya definiendo algunos parámetros. Como ser la reactancia en tanto por ciento y en tanto por uno. ¿Por qué razón? Porque los datos se nos dan tanto por ciento
y nosotros tenemos que trabajar en tanto por uno. Por ejemplo, tenemos una reactancia de 12% referida a la corriente nominal. Quiere decir que al circular dicha corriente se produce en la máquina una caída de tensión igual al 12% de la tensión nominal. En el caso de la reactancia síncrona porcentual de un generador, será el valor de su tensión de reactancia síncrona a plena carga expresado en tanto por ciento de la FEM del generador. Es decir, el tanto por ciento de la reactancia va a ser la reactancia de dispersión por la corriente nominal dividido la fuerza, la FEM del generador o la fuerza electromotriz del generador en tanto por 100. Normalmente las reactancias porcentuales, tanto de generadores, motores, transformadores, líneas, se nos expresan de esa forma, pero a la hora de calcular nosotros tenemos que estar trabajando en tanto por uno, o sea, dividido 100. De la misma forma, la reactancia sincrónica porcentual de un transformador será el valor de su tensión de cortocircuito expresado en tanto por ciento de la tensión en Bohne, o sea que la tensión de cortocircuito dividido la tensión de base, o la tensión en Bohne por 100. Finalmente, la reactancia porcentual de una línea es su tensión de reactancia bajo la corriente que circula por la línea en tanto por ciento de la tensión aplicada a su origen. Es decir, la reactancia en tanto por ciento es igual a la reactancia porcentual por la corriente dividido la tensión por 100. Entonces nos da en tanto por ciento. Bueno, en caso que termine, entonces vamos a retomar otra vez inmediatamente. En el cálculo de la componente alterna de la corriente de cortocircuito y la potencia aparente tenemos los kVA de cortocircuito igual a la tensión de base dividido la reactancia en PU. Si se emplean las reactancias subtransitorias de los motores síncronos y de inducción, será esta la potencia de régimen de trabajo. Si se emplean las reactancias transitorias de los motores síncronos y no utilizando la reactancia de los motores de inducción, esta será la potencia de régimen de interrupción y se utilizará para hallar la capacidad máxima de ruptura. Esto para el caso de los interruptores. Entonces, en todo caso, la componente alterna de la corriente de todos los casos del sistema trifásico será los kVA de cortocircuito dividido raíz de 3 veces la tensión nominal. Corriente de cortocircuito. Bueno, también en esta materia, en la electricidad de potencia, nosotros tenemos que trabajar con las cantidades en por unidad. Bueno, va a terminar nuestro tiempo, entonces a la vuelta vamos a hablar de este tema, las cantidades en por unidad y sus relaciones correspondientes. ¿Estamos? Podemos tomar un vaso de agua y retomamos otra vez nuestra sesión. ¿Estamos? Y también si tienen alguna duda al inicio, me preguntan, ¿sí? Dale, profe. Bueno, estamos entonces.